Muy bien. Buenas tardes a todos. Estamos en el programa Colombia lee a los libreros de la Cámara Colombiana del Libro. Y hoy nos acompaña Patricia Melo, de Medellín, de la librería Ex Libris, y Felipe Osa, de la Librería Nacional. Bienvenidos. La idea hoy es hablar del oficio librero. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre este oficio. Quisiera empezar con unas palabras que escribí sobre las librerías. Las librerías son lugares para la curiosidad, la recomendación, el placer de compartir la experiencia lectora. En sus estanterías, millones de mundos y voces esperan ser redescubiertos por lectores y lectoras para que se cumpla la promesa del encuentro que el autor o la autora imaginaron cuando escribieron el libro. El oficio de librero y librera, que se asemeja al del boticario, es esencial en nuestros días. Entonces quiero empezar por una pregunta personal, que nos cuenten cómo empezaron a ser libreros, cómo empezaron el oficio de ser libreros. Patricia, y si tú nos puedes contar primero cómo empezaste. Buenas tardes. Pues es un honor estar aquí, estar en compañía pues de don Felipe Osa, que es una persona con tanta trayectoria en este campo. Yo pues, aunque ya tengo mis añitos, no tengo tantos años en el oficio. Yo empecé como librera hace unos 15 años. Empecé trabajando como empleada en una librería que tienen mis hermanas, que se llama Al Pie de la Letra. Trabajé en esa librería durante unos 8 años en una sucursal que ellas tenían en donde yo estoy en este momento con Ex Libris. Cuando ellas iban a cerrar esta sucursal, me dijeron, monte la librería como usted siempre la ha querido, porque yo siempre les estaba diciendo que me dejaran vender unas torticas, un cafecito, que me dejaran vender unos checheritos, y a ellas no les gustaba mucho la idea de mezclar libros con comida y con objetos. Entonces ya con mi esposo y mi hijo tomamos la decisión de meternos en el asunto y montamos Ex Libris. Yo también he sido cocinera, he sido repostera, mi profesión es psicóloga, pero realmente mi vocación es ser cocinera, además de librera. Entonces ya montamos Ex Libris, que es un café librería, fue realmente el primer café librería de Medellín como tal, que funciona mezclado. O sea, no es que esté el café a la entrada y atrás la librería, sino que es café y librería. O sea, donde se sientan nuestros clientes siempre a tomarse en el café, siempre tienen libros para mirar y para antojarse. Ya cumplimos 7 años, el día antes de empezar pandemia, el 19 de marzo, el 20 nos encerramos. Ha sido una experiencia muy grata haber pues, durado todos estos 7 años. Yo vengo de una familia de gente que siempre está en relación a los libros. Yo crecí entre libros. Mi mamá decía que sus hijos no nacían con la arepa debajo del brazo, sino con el libro debajo del brazo. Entonces siempre los libros han sido como lo natural en nuestra vida. Llevo estos 7 años aquí ejerciendo de librera, aprendiendo todos los días, porque realmente es difícil. Mientras fui empleada de aquí de la letra pude leer muchísimo. Como dueña de Ex Libris es muy poco el tiempo que queda para leer. Entonces ya cambié mi función más hacia gerente y administradora pues que lectora, pero ha sido un trabajo muy grato. Qué bueno, Patricia, muchas gracias, y qué bueno que Ex Libris acá esté de nuevo abierto
así sea con mascarillas y bueno, en esta nueva realidad, pero qué bueno que otra vez las puertas estén abiertas. Sí, sí. Felipe, bueno, pues tú eres una institución en el oficio de ser librero en Colombia. Cuéntanos cómo empezaste, por favor. Bueno, ante todo debo decir que mi padre fue librero. Ese fue mi primer antecedente. Mi padre fue librero aquí en Bogotá en los años 40 y concretamente librero de algo que era muy apreciado en aquella época, que eran las librerías que llamaban de libro viejo, de libros antiguos. Él fue librero y además de eso fue bibliófilo. Por esa mi afición por los libros. La verdad es que nunca tuve la intención de ser librero y la verdad, te lo confieso y lo confieso aquí públicamente, nunca quise sinceramente trabajar. Lo que yo quería hacer desde el momento en que aprendí a leer y pude descifrar el primer texto fue ser lector. Eso era lo que yo quería hacer y estar inmerso en la biblioteca de mi padre era como estar en el paraíso. Para mí eso era lo importante. Que de alguna manera alguien me mantuviera o ser un gentleman con una gran fortuna y yo dedicarme a leer. Desafortunadamente, los reveses de fortuna me llevaron a tener que buscar trabajo y lo primero que se me ocurrió fue entrar a una librería. Que fue cuando entré a los 17 años y la única librería donde he trabajado es en la Librería Nacional, en Cali, que se acababa de fundar. Ahí se inició mi vida como librero. No pensaba durar mucho en el oficio de librero porque me atraía más el mar, yo lo que quería hacer era marino, pero desafortunadamente eso no se me dio. Y poco a poco me fui involucrando en el oficio, naturalmente, dado que mi afición por los libros era muy grande. Y fui adentrándome en el oficio, fui cogiéndole cariño, de tal manera que cuando menos pensé, era librero y ya no había nada más que hacer. Y de eso ya te van a cumplir 60 años de librero, pero creo que ha sido una experiencia muy grata. He tenido la fortuna de conocer a muchísima gente, importante y no importante, pero lectores. Y todas mis grandes amistades se han forjado en los libros y hasta me casé gracias a los libros, de manera que para mí, pues esto ha sido mi universo, mi mundo. No he hecho otra cosa que esto, ni he trabajado en nada más y ya no creo que trabajaré en nada más. Esos fueron mis inicios en una librería que de alguna manera estaba tomando vuelo, que se iniciaba, porque yo entré a la Librería Nacional en Cali cuando llevaba apenas un año de fundada en Cali. La librería en realidad ya se ha fundado en Barranquilla, pero pues esto será otra historia. La cuestión es cómo me inicié como librero y cómo este oficio me fue atrapando de manera definitiva. Perfecto, muchísimas gracias y qué bueno que nos compartas. Pues vemos que la familia también ocupa un papel muy importante en estas vocaciones, como nos decía Patricia y como Felipe también nos acaba de contar, una casa llena de libros, unos padres aficionados por la lectura y por los libros. Ahora quiero que nos cuenten un poco sobre esos proyectos que lideran. Ya Patricia nos contó un poco que Exlibris se fundó hace más de 7 años con la idea de juntar dos amores, los libros y la buena cocina. Patricia, cuéntanos un poco cómo ha sido el recorrido del Libris durante estos 7 años y cuáles han sido las principales dificultades, las mayores satisfacciones y si todavía tienes tiempo para dedicarte a la repostería aparte de ser librera.
Bueno, pues realmente al principio empezamos con muy pocos libros y solamente con repostería y café. La librería fue creciendo, en este momento tenemos pues cerca de 25.000 ejemplares, pues tuvimos que alquilar un apartamento al frente de la librería para poner la bodega, y aquí en el local pues tenemos una exhibición pues de unos 4 o 5.000 libros. La cocina también fue creciendo. Al principio empezábamos con repostería y café, pero los clientes nos empezaron a pedir que el desayuno, que el almuerzo. Entonces fuimos añadiendo cosas al menú. En este momento pues tenemos un menú, una carta muy completa con desayuno, con almuerzo, bastante buena, de muy buena calidad. O sea, lo que hemos tratado es de hacer un espacio en donde la comida sea muy buena, de excelente calidad, y donde la librería sea muy buena. O sea, tenemos una curaduría que nos enorgullecemos de ella, nos ha costado trabajo que las editoriales entiendan que nos deben enviar los libros que queremos y no los que ellos quieren, pero lo hemos logrado. Es una librería que se caracteriza por tener muy buena literatura, muy buenos libros ilustrados e infantiles. Nos encantan los libros infantiles y es a lo que, de las cosas que más les ponemos cuidado. Y la parte de ciencias sociales también es un fuerte nuestro, en filosofía, en sociología. Son las materias que más nos gustan, aunque tenemos de todo. También pues me doy el lujo de que hay cosas que no tengo, pues hay cosas que yo no exhibo, ni muestro, ni tengo por ningún motivo. Por ejemplo, yo no vendo un libro de Iván Duque, no lo vendo, ni un libro de Álvaro Uribe. Pues yo, o sea, mi librería tiene que una postura política y la defiendo. ¿Qué más te cuento de esta librería? Ha sido difícil. Vender libros no es fácil. Los libros, todos los que trabajamos en el sector sabemos que no es fácil, que la gente siempre te está pidiendo descuento. O sea, la gente va a comprar una botella de aguardiente y nunca dice cuál es el descuento, pero llega a una librería y siempre pregunta cuál es el descuento. Eso es una cosa complicada. Es muy complicado competir con los descuentos que hacen las otras librerías, y que uno no puede hacerlo porque no tenemos un músculo financiero para hacer esos descuentos. Eso es bien complicado. Creo que ahí en este momento se está empezando a manejar lo de la ley, a conversarlo de la ley del precio único, y creo que sería lo único que nos va a salvar ante una eventual llegada de Amazon, y ante estas cosas virtuales como Buscalibre, que hacen unos descuentos. Muchas veces venden los libros más baratos de lo que a uno le llegan, uno no se explica cómo. Entonces, de la única manera que las pequeñas librerías vamos a sobrevivir es que se establezca una ley del precio único y un límite a los descuentos, porque si no, moriremos muchos. Esa es la parte más difícil. De resto, ha sido muy grato. De hecho, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta cuánto nos aman, cuánto hemos podido hacer un espacio que para la gente es importante. Es un espacio muy vital. La librería nuestra es un poquito desordenada. La gente llega, conversamos, nos reímos, hay vida, hay movimiento, siempre se está moviendo, siempre está llena de gente que conversa, gente que se ríe, clientes que se han vuelto amigos, los niños que vienen. Cuando un cliente le da pena porque habla duro, yo le digo, no, estamos en una librería, esto no es una biblioteca. Y aquí se puede conversar y se puede hablar duro. Entonces es un espacio muy lleno de vida, y que según hemos visto la gente lo ha entendido así. Por ejemplo, también somos un referente en el barrio. A mí me encanta que los vecinos vengan y me dejen las llaves para que la reclame la señora, que dejen los paquetes para que reclame no sé quién. Entonces es un espacio muy cercano a la gente. Y eso era lo que yo quería. Cuando yo trabajaba como empleada en Al Pie de la Letra, que era una librería muy formal, pues yo notaba que la gente teme entrar a la librería. O sea, la persona que está relacionada con el libro, no. Los profesores, los estudiantes, los que leen.
pero el común de la gente se intimida cuando llega a una librería. Le da pena preguntar, le da pena parecer ignorante. Entonces yo quería hacer un espacio en donde eso no pasara, donde la gente tuviera confianza, donde la gente, además de libros, viera chécheres, objetos literarios, cositas que podía preguntar, que se diera cuenta que el libro es un objeto amigo y no es un objeto de adoración, así algunos lo adoremos, pues, y que uno no tiene que leer en la vida, el que quiera leer, leer, que no, pues leer da muchas ventajas y seguramente te hace más feliz, pero hay mucha gente que vive muy feliz sin leer, pues entonces como que la gente pudiera entrar a la librería a un espacio tranquilo, amable, acogedor, donde no le diera pena preguntar, donde se acercara fácilmente a los libros, y creo que lo hemos logrado. Qué bueno, ustedes han creado comunidad y ahí veía ahorita en la página web que ustedes eran como un segundo hogar o la oficina de ese barrio, Carlos C. Restrepo, Medellín, porque es un barrio también donde hay muchos profesores, donde hay estudiantes, es un barrio especial y como esa inserción también en el barrio, como tú misma cuentas, crear comunidad. Ajá. Sí, de hecho somos la oficina de muchos. Claro, y ese matrimonio entre libros y cocina, ¿tú crees que eso ha funcionado? Es decir, Esclibris no podría concebirse sin uno de las dos partes. Yo creo que sí, o sea, creo que sería otra cosa. Ahora, ante el problema de la pandemia, me lo he planteado muchas veces, porque la parte del café ha estado muy afectada y nos ha costado mucho trabajo sostener el personal, que hasta ahora lo hemos logrado sostener todo. Y en algún momento me he planteado, bueno, entonces cerrar el café para sobrevivir, pero ya no sería Exlibris, pues, o sea, sería un Exlibris distinto, porque está bien, la gente también ama la parte de la librería y ama a nuestros libreros, que son libreros muy calificados, que es otra cosa que para mí ha sido muy importante, pues yo elijo libreros que sepan muy bien de lo que están hablando, que amen los libros, que estén formados, que sean muy lectores. Entonces, mis clientes también quieren mucho los libreros, porque son libreros que pueden hablar de los libros con mucha propiedad. Entonces, bueno, el libro sería un encanto también en esa parte por los libreros, pero faltaría todo el otro, toda la otra vida que te da la parte del café. Al principio era complicado uno tenía mucho miedo de que ensuciaran los libros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces los clientes aprendieron que cuando están con los libros no tienen comida, que si van a ver un libro no pueden tomar nada mientras tanto. Cuando acaban de ver el libro ya pueden hacer su pedido. Y eso lo fueron aprendiendo. Al principio se molestaban un poco porque uno les decía, bueno, si vas a tomar tu café, préstame el libro, ahora te lo devuelvo. Ya no, ya saben que es lógico, que hay que cuidar los libros y lo aprendieron a hacer. De hecho, nunca se nos daña un libro. Pues qué bueno. Sí. Las reglas del juego están bien establecidas, digamos. Ajá. Bueno, Felipe, ahora quiero que tú nos cuentes de la Librería Nacional que se fundó en Barranquilla en septiembre de 1941. Es decir, que hace 79 años se fundó la Librería Nacional en Barranquilla. Cuéntanos un poco de la historia de esta librería que en este momento está presente en 6 ciudades principales de Colombia y que cuenta con 31 agencias a nivel nacional. Cuéntanos un poco de la historia de la librería. Sí, esta historia es muy interesante, la verdad, y creo que hasta un poco novelesca. El fundador de la Librería Nacional fue un colombiano de Santander, por cierto, del Piedecuesta, que se había ido para Cuba siendo un adolescente. Era un adolescente y se fue en aquellos años, imagínense, en los años 20 o finales de los 20, se fue a Cuba a aventurar un poco y allá entró a trabajar a una de las librerías
más importantes de Cuba, que era un país con muchísimas librerías y un gran desarrollo editorial, entró a trabajar a una librería que se llamaba la Librería Cultural de La Habana. Era una librería, tal vez de las mejores librerías de América Latina en su momento, y tenía una sucursal que se llamaba, con un bello título, se llamaba La Moderna Poesía. Él entró allí como simple ayudante de ventas y llegó a ser el administrador general de esa librería. En algún momento, llevando ya muchos años en Cuba, llegaron unos colombianos que encontraron que lo encontraron a él, a un hombre muy dinámico, muy conocedor, además del libro, y le propusieron que fundaran una librería en Barranquilla. Barranquilla en aquella época era la famosa Puerta de Oro de Colombia, por donde entraba pues absolutamente todo lo más importante que llegaba al país. Pues él decidió aceptar el reto, después de tantos años de vivir en Cuba, llegó a Barranquilla y fundó con este par de colombianos la Librería Nacional, y luego ellos decidieron venderle la parte correspondiente a él para que él quedara solo con la librería. Es muy importante lo siguiente, porque la librería fue pionera en varias cosas que tal vez se desconocen, pero que son muy importantes. Las librerías antes eran con mostrador adelante, el vendedor atrás, como si fuera la farmacia. Usted llegaba y pedía el libro y el vendedor se lo pasaba, con el ítem de que esto era una barrera entre el lector y el librero, y muchas veces el lector le daba pena preguntar por un libro porque no sabía pronunciar el nombre del autor, no sabía si se decía Flaubert o Flaubert, no sabía si se decía Esteban del Fay o Zweig, y entonces le daba pena. Entonces el señor Ordóñez decidió, que es el fundador, Jesús Ordóñez, decidió abrir la librería, volverla autoservicio. En aquella época ni siquiera el autoservicio existía en los supermercados. Era algo que él copió sobre todo de las famosas farmacias de los Estados Unidos, aquellas cosas que tenían farmacia y tenían cafetería. Entonces creó el autoservicio para que la gente tuviera acceso directo a los libros, pudiera hojearlos sin ningún problema. Pero aparte de eso, una cosa muy importante fue que creó las cafeterías en las librerías. Las cafeterías en las librerías, el pionero de eso fue la Librería Nacional. Nosotros abrimos con cafeterías con un ítem adicional, que la librería, además de tener cafeterías, tenía fábrica de helados. Fabricábamos nuestros propios helados, que hoy son famosos todavía en Cali, donde tenemos cafetería. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de atraer al público, de crear un ambiente especial para que la gente llegara allá, se tomara un café, pudiera hojear una revista o coger un libro sin ningún problema, y crear un ambiente especial de citas. Se iban a la librería a citarse, a conversar, a tertuliar. Esas son dos cosas muy importantes, absolutamente novedosas en aquel momento. Y además, la cuestión de las revistas. Las revistas no se vendían en las librerías hasta ese momento, y la Librería Nacional fue la distribuidora de las principales revistas que circulaban en Colombia. Entre ellas fue la pionera, la que inició la venta de una revista muy popular en aquellos años y todavía se vende, que es la revista Selecciones de Reader Digest, que por cierto, en alguna época Reader Digest le dio una placa especial a la librería por ser la primera librería en Colombia, o el primer distribuidor en Colombia de la revista Selecciones. Otra cosa muy importante es que la Librería Nacional nació en provincia, nació en Barranquilla. De Barranquilla se extendió a Cartagena. De Cartagena abrimos en Santa Marta, donde ya no tenemos, pero tuvimos. Y luego se extendió a Cali. Es decir, fue una librería de provincia que creció en la provincia y luego llegó a la capital. Porque muchos años después es que nosotros llegamos a tener librerías en Bogotá. La otra cosa en la que fuimos absolutos pioneros es en la entrada a los centros comerciales.
Cuando se iniciaron los centros comerciales en Colombia, que el primero fue el de San Diego en Medellín y poco después el de Unicentro en Bogotá, nadie consideraba que en nuestros lugares se tenían que abrir librerías porque todas las librerías quedaban en el centro de Bogotá y nos consideraban que era una locura que nosotros fuéramos a abrir los centros comerciales. Bueno, pues los centros comerciales se volvieron los grandes lugares de afluencia de público y fuimos los primeros en librería en centro comercial. Esto es otra cosa bien importante. Cuando abrimos en Cali era todavía una ciudad bastante de provincia, nosotros creamos un ambiente cultural allí con las cafeterías y tuvimos después, patrocinando el Festival de Arte de Cali, tuvimos inclusive teatro. En ese teatro presentaron obras, el famoso TEC de Cali, y también tuvimos Galería de Arte, que por cierto la inauguró en aquella época Marta Traba. Entonces la librería ha sido pionera en todas estas cosas y por otra parte hemos cultivado algo que es muy importante que nos inculcó pues el fundador de la librería, que fue la universalidad de la librería, el cultivar una amplia bibliografía. Él decía, la librería es una casa de puertas abiertas para todas las ideas. Por lo tanto, no discriminamos absolutamente ningún tipo de libro ni de ideología. En la época en que estuvo tan de moda el marxismo, que se vendían tantos libros sobre marxismo y sobre el maoísmo, por ejemplo, siendo el fundador de la librería un hombre de ideas conservadoras, pues teníamos y vendíamos los libros sobre marxismo, los libros sobre maoísmo y los libros sobre la revolución cubana y sobre todas estas cosas sin discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, nuestra ideología siempre ha sido el cultivar una amplia bibliografía y darle cabida a todas las ideas, teniendo las propias, pero respetando naturalmente las ajenas. Vamos a cumplir este año entrante 80 años de existencia, pasando por épocas muy difíciles en alguna época, pero con como decía el poeta, el duro deseo de durar, de permanecer. De esos 80 años, 60 los he pasado yo en la librería. De ahí nos extendimos a Medellín, luego a Pereira, luego a Manizales, hemos tenido librerías de muchos años, porque esa es otra cosa que el fundador de la librería tiene en miras, extender las librerías hacia otras ciudades, abrir sucursales para que los libros pudieran circular ampliamente en todo el país. Y obviamente en el momento en que se inició la era del internet y la era de la venta online, pues nosotros también fuimos pioneros en la librería en esta clase de sistema, digamos. A grandes rasgos, esta ha sido nuestra filosofía y nuestro transcurrir en la vida del libro en Colombia, que como sabemos pues no es fácil, porque aquí no ha habido un gran consumo de libros como lo ha habido en otros países de América Latina, pero sin embargo aquí estamos y seguiremos en nuestra labor mientras podamos. Creo que los libreros afortunadamente son longevos, como decía Elías Canetti, que decía, yo sé que cada libro que tengo en mi biblioteca sin leer es un año más de vida que voy a tener. Qué bonita esa frase. Yo te quería preguntar, que yo creo que uno de los grandes retos de una librería como la Nacional, que recibe al mes un promedio de 500 novedades, que tiene más de 60.000 referencias y bueno, una cantidad de proveedores. ¿Cómo es ese manejo nacional? O sea, ¿cuál es ese reto de tener ese volumen de títulos y de proveedores? ¿Cómo lo afronta la Librería Nacional? Pues te cuento que precisamente ese es uno de los grandes retos que tenemos los libreros, que tenemos que ser ecuménicos, por supuesto, y que recibimos y estamos amenazados por una enorme avalancha de libros y de títulos
que no cesan de publicarse, porque fíjate que a pesar de las crisis y de las situaciones económicas difíciles por las que pasan inclusive los países productores de libros como España, como Argentina, como México, no cesan de escribir libros sencillamente porque el pensamiento no se detiene. Es decir, siempre hay alguien que está pensando en escribir un libro, siempre hay alguien que nos quiere decir, yo tengo algo que decirles a ustedes. Y entonces viene la enorme producción de libros, y eso es algo que se va aprendiendo. Yo te voy a decir, el dueño de la librería era un verdadero genio en materia de libros. Era un auténtico librero con una visión muy grande y que no rechazaba ningún libro y que buscaba en todos los catálogos las novedades que tenemos. Él me enseñó a mí el oficio de escribir catálogos, de revisar catálogos, de mirar novedades, y eso se va aprendiendo. Te voy a decir, esto es como cuando un catador de vino. Tanto probar vinos, por un libro. Y entonces, eso es lo que uno siente a veces ante un libro. Yo te digo, a veces siento el pálpito, hombre, este libro es importante, este libro es fundamental, a veces sin haberlo leído, sino simplemente por la sensación que me da. Y muchas veces he logrado acertar en eso. Y te digo, para mí, desde que me inicié, ha sido un gran placer, un placer lúdico el revisar catálogos. En aquella época, que era obviamente los catálogos impresos, era coger catálogo por catálogo y revisar, de pronto encontrarse con algo y decir, hombre, este libro es importantísimo, es buenísimo, esto lo tengo que tener, lo tengo que pedir. Y uno se la pasaba todo el tiempo revisando eso, más leyendo toda clase de revistas literarias, porque es otra, digamos que no hemos hablado de las cualidades del librero, pero una de ellas es tener una enorme curiosidad por todo lo humano, por el conocimiento total de todo lo humano. Entonces, la lectura de las revistas literarias era muy importante en aquella época, y ahora pues obviamente entrar a las redes y toda esa cosa. Pero el librero fundamentalmente tiene que tener una enorme curiosidad y ser un lector. Eso es fundamental, porque el librero que lee puede recomendar con más acierto y con más seguridad lo que está leyendo. Yo muchas veces leo un autor tengo mis autores favoritos, por supuesto, y mis libros favoritos, o los libros que me han formado, y eso lo recomiendo con muchísimo más entusiasmo, y la gente me cree, dice, con el entusiasmo que usted tiene, usted libro es muy bueno, y no hay nada mejor para el librero que alguien le pida la recomendación de un libro, y uno recomendárselo y que esa persona vuelva y diga, hombre, qué libro tan bueno, usted me hizo pasar un momento maravilloso, recomiéndeme otro, porque es eso lo que tú le estás diciendo. El librero es pues, farmacéutica. Por eso los egipcios decían que los libros eran la medicina del alma, y por lo tanto los libreros eran los médicos del alma. Entonces eso es lo que en gran medida son. Pero el librero que no lee, que no siente amor por el libro y que no tiene un sentido universal del libro, pues obviamente no es un librero de verdad total, porque recuerda que esto es muy heterogéneo. Hay gente que le gustan las novelas policíacas y hay otros que prefieren la gran literatura y otros que prefieren leer historia y biografías y no les interesa otra cosa. Los gustos son diversos, cambiantes. Uno no puede discriminar a alguien porque le guste, por ejemplo, ¿qué te digo? Medicina natural, o que de pronto diga, oh, para mí es el profeta más grande. Bueno, pues es para él, pero no tenemos por qué discriminarlo, mucho menos, sino que la librería tiene que alimentar el gusto de toda la clientela. También formándolo, ¿no? También guiándolo, sugiriéndole muy amablemente ciertos libros, diciéndole, mire, este hace esto, informando. Esto también es una tarea, obviamente, del librero, que es muy grata, y allí es donde consigue uno las personas amigas.
Cuando tú recomiendas un libro a alguien, esa persona le gusta, vuelve a comentar el libro con uno y se va volviendo el comentario de los libros que se están leyendo. Y esa es la manera. Por eso nosotros en Cali, por ejemplo, donde tenemos las cafeterías, porque las tenemos en toda parte, es que eso crea un clima especial. La persona se sienta con el libro, se pone a leer, conversa con el amigo, ve un libro y lo toma. De hecho, Cali no era una ciudad muy compradora de libros, pero la librería convirtió a mucha gente en lectora. ¿Por qué? Porque le creó ese clima de esta simbiosis entre las cafeterías, que después de eso, pues sí, hay otros que lo han hecho, pero nosotros fuimos los pioneros y todavía tenemos fama en el Valle del Cauca y en muchas partes del helado. Yo me he encontrado con personas, te cuento, de Barranquilla, personas ya mayores, que llegan y me dicen, oiga, siempre recuerdo esa delicia de helados que ustedes se tienen allá. Entonces, eso se asimila al libro, ¿me entiendes? El librero tiene que ser creativo, recursivo, y el ambiente de la librería, por supuesto, es muy importante. No es simplemente un lugar para tome tal libro, expedir un libro, no. Son lugares de tertulia, de confidencialidad. ¿Cuántos amores crees que se han formado en la Librería Nacional? ¿Cuántas parejas se reunieron en la Librería Nacional a declararse el amor? Y el Señor la estaba esperando con 20 poemas de amor y una canción de De acuerdo. ¿Sí o no? Mira, las librerías deben propiciar esos encuentros, la conversación. Bueno, yo conocí a mi esposo en una feria del libro, entonces también los libros han propiciado esos encuentros. Exacto, el que te está enamorando lo hace también a veces con un libro, ¿me entiendes? Te voy a contar esa anécdota, aunque me haga extensivo, pero tú sabes que las personas mayores a veces hablamos mucho, pero alguna vez llegó un chico, un joven, un muchacho de 15 años o 16 años, algo así, y me dice, oye, ¿qué me recomiendas para enamorar a una chica? Yo quiero que me recomiendes alguna cosa que yo le pueda recitar o regalar. Y le dije, hombre, mira, el socorrido Mario Benedetti. Sí, y le dije, mira, aquí está esta poema que dice, pero hagamos un trato, ¿se acuerdan de esa poema? Táctica o estrategia. Táctica o estrategia. Y resulta que me dice, la ley me dice en su lenguaje, me dice, uy, chévere, con esto la voy a enamorar. Bueno, entonces imagínate eso, cuántos libros, La insoportable levedad del ser, el cuarteto de Alejandría de Justin, que en alguna época estuvo de moda, los 20 poemas de amor no fallan, te cuento. Sí, hay un libro de un colombiano que también, del amor del olvido de Darío Jaramillo, los poemas de amor de Darío, esos también han enamorado a más de uno. Así es, y La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, ¿ves? En la mesa de la cafetería me tocó ver muchas veces, la chica llegaba o el tipo la estaba esperando, ella se sentaba y él inmediatamente le pasaba el libro. Eso a veces no falla, ¿me entiendes? Claro. Eso y un delicioso helado son armas letales. Bueno, nuestros oyentes ya tienen varias fórmulas para enamorar. Ahorita, si tienen preguntas, pueden hacerlas a través del Facebook. Podemos dar un espacio para responderlas. Ahora quiero pasar un poco al tema coyuntural. Patricia, cuéntanos cómo han sobrevivido estos meses difíciles. Supe que inauguraron hace poco su tienda virtual, qué bueno. ¿Qué libros se han vendido más en esta época? ¿Cómo han sobrevivido estos meses? Bueno, te cuento pues que cuando salimos a la pandemia, pues el susto fue muy grande, creímos que no íbamos a sobrevivir. Yo estuve una semana en shock completo, sin saber qué íbamos a hacer, porque yo tengo 10 familias que viven de esta librería, 7 de ellas en el café, mujeres, casi todas mujeres, cabezas de familia, como lo son casi todas nuestras mujeres.
Entonces la preocupación más grande era esa, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta gente, pues, si nosotros cerramos? Lo primero que hicimos fue hacer una vaqui. Hicimos una vaqui que realmente fue sorprendente, como, o sea, ahí nos dimos cuenta cuánto nos amaban, la gente nos ayudó. Y la primera semana yo estaba en mi casa y me llamó un cliente y me dijo, Patricia, yo te voy a seguir pagando el almuerzo que me como allá todos los días, te lo voy a seguir consignando diariamente. Yo me sentí a llorar inmediatamente. O sea, es increíble las muestras de solidaridad que han tenido con nosotros. Mucha gente, si había descuentos, nos decían, no me haga el descuento, quédese con él. Mucha gente nos ha ayudado. De hecho, el primer mes nos sostuvimos con lo que nos dieron en la vaca. Eso permitió, pues, pagar la nómina de ese mes. Ya cuando autorizaron, pues, que fue más o menos a los 10 días de haber estado encerrados, que autorizaron la venta de libros por domicilio, entonces yo empecé a hacer domicilios. Yo vivo muy cerca de la librería. Entonces con mi hijo, yo empecé a atender con WhatsApp, Instagram, y todo el día era un trabajo de 18 horas diarias, de domingo a domingo, atendiendo redes, y empezamos a vender. Sacábamos una hora a las 5 de la tarde, cogíamos una maleta, nos bajábamos a la bodega, cogíamos los libros que habían encargado y al otro día los recogía una compañía transportadora, empacábamos libros hasta las 2 de la mañana. Fue muy, muy duro esos 2 meses que estuvimos encerrados en la casa, pero logramos sostenernos, pues logramos que la librería se moviera. De hecho se empezó a mover más que antes. No teníamos página web, era una meta que yo tenía para este año, porque teníamos una página web pero que estaba muy obsoleta, que no estaba conectada al sistema de manejo de la librería, entonces era muy complicada manejarla. Entonces yo quería ya este año hacer una página web con los libros que nos suministran el sistema, pero lo tenía pues como algo que iba a hacer este año, pues sin afán. Ante esto, pues inmediatamente hubo que mandar a hacer la página. Se demoraron un poquito, pero ya logramos, ya la tenemos. Hemos sobrevivido, yo creo que gracias a la solidaridad, gracias a que la gente también ha leído muchísimo en la pandemia, pues es impresionante. Pues además la gente desde la casa tiene un consumo diferente. O sea, a mí me impresiona cómo la gente no compra un libro, sino que compra 5. Pues siempre están pidiendo muchos libros. Yo creo que también se les acabaron un poco las series de Netflix, entonces ya no tenían nada más que hacer que ponerse a leer. Y las ventas para nosotros, gracias a que teníamos unas muy buenas redes, un Instagram que funcionaba muy bien, el Facebook, la pandemia nos disparó las ventas. O sea, y eso permitió, porque el café se ha estado cerrado totalmente, solamente pues abrimos hace poquito otra vez, permitió sostener todas estas mujeres del café. Entonces todo lo que la librería ha dado ha sido para que nadie se tenga que ir. Pues, no nos ha quedado un pesito, pero nos hemos sostenido, y eso es lo importante. O sea, porque yo creo que tiene una responsabilidad social pues ahí muy grande, y mi objetivo era que nadie se fuera, que pudiéramos sobrevivir todos, y lo hemos logrado. Vamos a ver, pues, porque todos los días me levanto pensando, ¿será que hoy también van a comprar libros? Porque también se preocupa uno hasta dónde esto va a afectar económicamente a mucha gente, hasta dónde van a tener plata para comprar libros. Entonces todos los días uno está pensando, uy, ¿será que hoy sí van a comprar libros? Pero bueno, hasta ahora vamos bien, y ya empezamos esta semana ya con apertura de atención a mesa, ya con unos protocolos pues de seguridad. Solamente entramos gente de a 2 personas a la librería para que puedan ver, con todas las medidas de seguridad. Para el café solo tenemos 4 mesas adentro en el momento, y mesas individuales para que no conversen, y ya mesas afuera con más gente, que ya sabemos pues que al aire libre el riesgo de contagio es menor. Entonces hemos podido, yo creo que vamos a sobrevivir, espero. Qué bueno.
Ojalá que sí, Patricia, que siga siendo posible vivir de los libros, que es tan bonito eso que tú dices, que la venta de libros pueda sostener a varias familias, y esa red de comunidad, de solidaridad, que continúe. De verdad, eso es un deseo de todos los que nos dedicamos a los libros de diferentes formas. Otra cosa que también hicimos, nosotros hacemos unos talleres de escritura que son bastante reputados pues aquí en la ciudad, y al principio nos asustamos, dejamos de hacerlos porque eran presencial, y ya volvimos a montar los talleres de escritura, la gente se está respondiendo, en este momento tenemos 2 talleres, eso también ayuda un poco en la parte económica. Entonces eso también ha sido muy bueno. Hemos hecho presentaciones porque también nos gusta mucho pues, hacer presentaciones aquí en el espacio físico. Entonces ya empezamos a hacer presentaciones también virtuales y han funcionado bien. O sea, nos cambió la vida y yo creo que el oficio cambió totalmente. Totalmente. Antes el oficio del librero era estar aquí en la librería, conversar, recomendar, hacer pedidos, bueno, todo lo que hacemos los libreros. Ahora todo el día estamos pegados de un WhatsApp, de un Instagram, de la página, del Facebook, no hay tiempo de nada. O sea, antes descansábamos, conversábamos, tomábamos tinto, ahora no hay tiempo. O sea, es impresionante la exigencia de esta vida virtual, y de hecho en todas las profesiones todos lo han dicho, pues los maestros, todo el mundo, el trabajo en casa no tiene descanso, y eso nos está pasando. O sea, el oficio cambió totalmente, estamos aprendiendo a recomendar por WhatsApp, porque no puede perder uno como ese encanto de conversar en el WhatsApp, o sea, o en el Instagram, y hacer el chiste, y hacer la recomendación, y hacer esa conversación que ya no es tan fluida, pues, o tan fácil, pero que hemos logrado que también se mantenga a través de estas redes virtuales, pues. Bueno, pues esperemos que continúen ahí muchos años más. Felipe, te mandan aquí un primer comentario. Gustavo Rodríguez dice: qué placer verte, amigo Felipe. Tu historia se confunde con la historia del libro en Colombia. Ojalá muchos jóvenes estén escuchando para poder prolongar esa historia libreta que ha sido nuestra vida para bien de Colombia. Entonces, cuéntanos tú cómo ha afrontado la Librería Nacional estos meses duros de cierre de librerías. Yo sé pues que la página web es muy importante. Quisiera que nos contaras de cómo se han incrementado las ventas por esos canales y cuáles han sido las estrategias de la librería para continuar. Bueno, pues te cuento que en realidad la crisis sí ha sido muy dura, y la crisis ha afectado a todo el gremio, como tú bien lo sabes, el gremio editorial, los distribuidores y las librerías, terriblemente, como la ha afectado pues obviamente a todo el comercio, por supuesto, porque la caída de la economía que tiene Colombia no la había vivido jamás, y sobre todo esta ciudad de Bogotá, en donde se han tomado medidas tan duras, tan drásticas, obviamente nos ha afectado pues muchísimo más. El primer mes tuvimos indudablemente una situación de verdad dramática, que hemos ido remontando, como se remonta uno, yo creo que en el Tour de France, que va uno de 30 y logra llegar por lo menos de quinto, pues hemos ido remontando esa situación, primero porque incrementamos lo de la página web, mejoramos el servicio, ya teníamos pues varios años de experiencia en esto, pero mejoramos muchísimo el servicio, y en realidad sí, la gente ha recurrido a pedir libros, y obviamente tú sabes que se ha incrementado muchísimo la venta online de todo, porque pues la gente no puede salir y sí necesita, y obviamente pues los libros son un sucedáneo y una manera de afrontar las crisis y de viajar sin necesidad de movernos de nuestro sillón hacia mundos imaginarios maravillosos. Entonces esto ha sido pues muy importante para nosotros. Estamos mejorando el servicio de tal manera de poder entregar en 24 horas. Obviamente manejando, hemos seguido manejando el mismo surtido, aprovisionándonos suficientemente de todas las novedades y de los libros importantes. Eso no lo hemos dejado de lado.
Hemos hecho acuerdos con las editoriales, con las distribuidoras también, para apoyarnos mutuamente y obviamente para seguir con los comentarios y las recomendaciones que hacemos pues nosotros, en el caso de acá por la emisora de Radio Lozano, programa que ya llevo hace 12 años haciéndolo, y muchos comentarios de libros por la página. Indudablemente esto nos ha ayudado a afrontar, porque ten en cuenta que nosotros tenemos 30 y pico de librerías y más de 300 empleados en todo el país. Sostener esta nómina sin sacar a nadie, tratando de sostener lo más que podamos, no es nada fácil. Nosotros tenemos librerías en los aeropuertos que obviamente han estado cerradas, llevan 5 meses sin generar un solo peso y apenas ahora se está tratando de abrir el aeropuerto. Pero, como te digo y te lo decía en el principio, es el duro deseo de durar. Nosotros creemos que hay que perdurar y que el libro, indudablemente que es un elemento del espíritu, no va a morir como no lo han logrado destruir ni matar la intolerancia, la incomprensión, el totalitarismo, el racismo. Nada de eso ha podido con el libro y lleva más de 500 años, y en esos 500 años pues se han afrontado muchas crisis y ha habido muchísimos editores que fueron quemados en la hoguera, también libreros fueron quemados en la hoguera. Yo tengo las plantas de los libros un poco quemadas, te cuento. Pero te cuento que hay que reinventarse, hay que estar pendiente del servicio, de la atención, del surtido, de mejorar en todos los aspectos y de mantenernos, de tener el espíritu de lucha siempre listo y abierto para eso. Y sí, se ha incrementado mucho en alguna medida la venta de los libros. La gente ha comprado y es curioso que ciertos temas se hayan puesto más de moda o ciertos libros se hayan buscado más. Yo te doy el dato muy curioso porque yo analizo absolutamente todas nuestras estadísticas. Te doy un dato muy curioso de un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, el famoso psiquiatra que se estuvo en un campo de concentración y que le asesinaron a su familia, y escribió ese libro maravilloso, que es un libro sobre la resiliencia, sobre la fuerza y el coraje. Y resulta que ese libro se ha incrementado la venta de una manera impresionante. Es decir, estamos vendiendo 2.000 ejemplares mensuales de ese libro. De manera que la gente busca en el libro, busca también una cosa que lo aliente, que le alimente su espíritu, que lo reconforte. Y se leen pues muchos libros de carácter espiritual, muchos libros de carácter, digamos, motivacional, o muchas novelas. Por ejemplo, hay otro libro que en nosotros pues lo hemos vendido muchísimo y que lleva tantos años circulando, que es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Curiosamente, pues ese libro se vende, pero es muy raro o raro no, pero es admirable que haya obras que han marcado tanto el espíritu humano, que han mejorado tanto la calidad o han cambiado la vida de tantas personas, que perduran a través de los años y del tiempo. Y eso es lo que sucede, eso es lo que se llama precisamente los clásicos de todos los temas, que siempre que los leemos nos enseñan algo, siempre nos enriquecen, siempre tienen algo. De manera que esa ha sido la lucha con esta pandemia, y obviamente, como dice la señora, todos los días nos despertamos pensando: hoy se venderán libros, hoy vendrán a la librería, qué otras medidas irán a tomarse hoy, cuántos se infectarán, cuánta gente se morirá. Estamos en eso todos los días, porque nos cambió totalmente la vida. Pero el libro indudablemente es una gran fortaleza. El libro nos protege de muchas cosas. Yo, por ejemplo,
estoy protegido acá en mi casa, en mi biblioteca, rodeado de los muros de mi biblioteca, que acabo de decir volúmenes que amo y adoro, y no he necesitado salir a la calle, ni creo que vaya a necesitar ya salir más en el resto del año, porque tengo muchos libros para leer. Y obviamente hay que estimular la lectura, porque es el alimento del alma, indudablemente. Y los libreros tenemos que salir adelante, pero así como el libro ha durado 500 años, así también que los que tenemos, que somos el eslabón, el penúltimo eslabón antes de entregar el testimonio del autor al lector, que al fin y al cabo es más importante. El más importante elemento es el lector al final. Pues nosotros somos ese eslabón, ese corredor que entrega el testimonio de la carrera para que el libro pueda circular y que aquello que pensó, imaginó en algún momento dado un autor, un escritor, un poeta, un novelista, por fin le llegue. Perfecto, justo entonces vamos a nuestra última pregunta o la recomendación de los libreros. Entonces, para invitar a nuestros oyentes, esas recomendaciones especiales como del boticario, que son también ustedes esas recetas para la lectura. Entonces, Patricia, cuéntanos cuál es tu recomendado. Bueno, estoy un poquito preocupada porque en cualquier momento se me va a descargar. Si se me apaga, me paso al computador. Vale, ya estamos terminando. Sí. Bueno, yo quise traerles un libro que no es una novedad, es un libro que de hecho salió hace ya casi 4 años, pero que me parece que es muy importante para este momento en este país. Es un libro muy bello, se llama Patria, es del escritor Fernando Aramburu, por aquí lo tengo, a ver si lo pueden ver. Y es un libro editado por Tex Barral, que además en este mes está en Pague 1, Lleve 2, entonces pueden aprovechar también esa promoción. Y es un libro que trata sobre la historia de 2 familias en la España vasca alrededor del conflicto de la ETA. Una familia en donde hay un victimario de la ETA y otra donde hay una víctima de la ETA. Y son 2 familias que son amigas en sus principios cuando sus hijos estaban pequeños, pero que todo este conflicto las va distanciando y les va metiendo en todo este asunto del conflicto de la ETA, pues de la guerra. Y es una cosa muy parecida a lo que hemos vivido nosotros los colombianos. De hecho, los personajes también son muy parecidos a nosotros, las mujeres son muy parecidas a nuestras mujeres. Es un libro muy hermoso que trata sobre esta relación con los otros, con la diferencia, con el que piensa distinto, con el asunto del perdón, de la reconciliación. Entonces es muy, muy importante, ojalá todos los colombianos nos pudiéramos leer este libro en este momento en donde estamos perdiendo lo que habíamos logrado, lo poco que se había logrado con el proceso de paz se está yendo. Aquí en este libro nos muestran todo ese proceso de paz con la ETA, la importancia de perdonar. Entonces, además es un libro que en este momento HBO va a empezar a hacer la serie, ya empieza a publicarse, creo, a salir al aire. Sí. Yo les recomendaría que lo leyeran antes de ver la serie, porque es que nunca es mejor la serie que el libro siempre es mejor y la serie se los puede dañar. Entonces, ojalá se lo pudieran leer, porque es de esos libros que uno coge y no quiere soltar, y se emociona, y llora, y se ríe, y no quiere que se acabe. Entonces, esa es mi recomendación. Aramburu es un escritor español que vive en Alemania, pero que nació en la España vasca. Tiene muchísimas publicaciones, es un autor muy prolífico, tiene libros infantiles, novela, poesía. Con este libro de Patria se ha ganado alrededor de 6 premios. Entonces sé pues que yo he vendido muchísimos, porque lo que decía don Felipe es muy cierto, los libros que le gustan a uno los vende más. Yo he vendido pues montones de libros y todo el mundo vuelve a agradecerme por haberle recomendado este libro. Entonces, ojalá se lo lean. Hay otro que no les puse ahí a ustedes, pero